Bueno, hoy vamos a ver lo que se considera genética clásica. Es principios basados en las observaciones que se hicieron previa a lo que llamamos la era molecular, es decir, antes de que se conociera un montón de cosas que sabemos ahora sobre biología, sobre células, sobre contenidos de las células, sobre el material genético, ADN, transcripción, o sea, todo lo que estuvimos viendo en estas últimas semanas, estos últimos par de meses, eran cosas que históricamente no se sabían. Y por lo tanto, la herencia, es decir, este fenómeno por el cual los descendientes, la progenie de los individuos se asemejaban a sus padres, sus parentales, era un tema, digamos, que se observaba, era un fenómeno que se conocía, pero cuya base y funcionamiento era como donde sale, ¿no? Y en el momento en que empiezan a aparecer los primeros pensadores que empiezan a pensar las cosas, y no simplemente a decir, bueno, esto es como es, empiezan a aparecer los primeros modelos que tratan de explicar cómo funciona la herencia. Y después vamos a hablar un poco sobre la historia de la herencia y cómo fue la evolución histórica de pensamiento sobre la herencia. Y después vamos a hablar de un experimento de Mendel, que fue la primera persona que realizó una exploración experimental de los principios de la herencia. Y después vamos a hablar de los principios que él describió, que explicaban el mecanismo o los patrones de la herencia. Ya no los mecanismos, explicaban los patrones. Y todo lo que vamos a ver hoy tienen que pensar que está fundamentado en una ausencia de todo lo que ustedes ya saben o deberían saber, o van a tener que saber de acá al recuperatorio. Y si lo piensan, por ahí durante la clase, si no se lo piensan después, mientras repasan inmediatamente después de la clase lo que vamos a hablar hoy, van a ver que hay muchas de estas cosas que empiezan, digamos que desde el punto de vista moderno, son un poquito más obvias y evidentes. ¿Sí? Pero cuando no se sabía todo lo que sabemos hoy, estas cosas eran realmente no tan sencillas de interpretar y de caracterizar. Entonces la herencia tiene que ver con la pregunta de cómo se heredan los caracteres. O sea, ¿qué son los caracteres? Lo que hablamos lo que vimos en la clase de taxonomía son esos rasgos físicos, fenomenológicos que podemos describir en los individuos, en organismos individuales. ¿Sí? Y una cosa que siempre se supo desde que la gente empezó a pensar es que tanto entre los humanos como entre otros organismos, la progenie se parece a su progenitor. Es decir, que nosotros sabemos que si los padres tienen ciertas características, esperamos que sus hijos también compartan esas características. Sabemos que no son copias idénticas, sabemos que son una combinación de los rasgos de los progenitores, pero había cosas que llaman la atención. Por ejemplo, muchas veces los rasgos se saltean la generación. Es muy común la observación de que en un individuo aparecen aspectos, rasgos, caracteres que estaban presentes, que no lo tienen los padres, pero lo tienen sus abuelos o sus tíos. También, en general, se observa que los hermanos no son todos iguales, salvo cuando son gemelos. Y de hecho, no siempre que nacen dos individuos en una sola camada, esos individuos terminan siendo exactamente iguales. Por eso tenemos gemelos y tenemos mellizos, donde los gemelos son idénticos, mientras que los mellizos no. Son como dos hermanos normales que tienen simplemente exactamente la misma edad. Y otra cosa que también se observaba es que cada tanto, y esto siempre era muy conflictivo, en los patrones, digamos, en los esquemas sociales tradicionales, cada tanto aparecían rasgos nuevos. Y esto generaba un problema porque lo lógico
es que si estas dos cosas son siempre así, cuando esto aparece, lo primero que entra a pensarse no es que se rompieron estas reglas, sino que se rompieron los controles sociales. ¿Sí? Y esto era un tema que muchas veces generaba muchas rispideces y de hecho, por ejemplo, era muy común los pueblos donde aparecían de repente pelirrojos en familias por contextos totalmente distintas. Había diversas interpretaciones desde cuestiones de estructuras de trato social hasta tratos con el demonio y un montón de otras cuestiones, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que todo eso pasaba porque no había una explicación alternativa adecuada para por qué aparecían rasgos nuevos. Y así como esto se veía en humanos, también se veía en plantas y animales domésticos. Y además una observación que se hacía particularmente en animales y plantas domesticadas, es que el hecho de elegir o seleccionar cuáles de los animales se reproducían, permitía hasta cierto punto predecir cómo iba a ser la progenie. Es decir, que si yo elegía que se reprodujeran, si había una variabilidad en la cantidad de pelo que tenían los chanchos, y yo quiero preparar chanchos que no se banquen más en invierno, entonces, y elegía para reproducir específicamente aquellos que tenían más pelo, en general, la generación siguiente tendía a tener pelos más abundantes que la generación anterior. O sea que había una manera de dirigir la presencia de ciertas variantes. Pero otra cosa que también había surgido es que miembros de la misma familia, si eran criados en distintos ambientes, podían presentar aspectos distintos. Entonces, esto es como un poco las observaciones con las que empezó la humanidad a manejarse. Y con eso, cuando empezaron a ver los primeros movimientos de organizar el pensamiento y de empezar a buscar, digamos, explicaciones a las cosas, cuando empezaron las posturas filosóficas, o sea, hasta ahora, esto con esto ya se pueden hacer muchas cosas. Pero en el orden pragmático, esto funciona así, entonces hay que hacer de esta manera. Esto funciona así, de esta otra manera. Pero no se buscaban las causas. Cuando empiezan los movimientos filosóficos, bueno, las cosas que empiezan a hacer es buscar las causas o los motivos o las explicaciones a las cosas. Y en este sentido, uno de los primeros en hablar, en buscar causas, mecanismos y patrones de la herencia fue Hipócrates. Hipócrates es considerado, entre otras cosas, como el padre griego de la medicina. ¿Sí? Si estuvieran haciendo una materia de historia de la medicina, la pasaría un mes hablando de Hipócrates. No es el caso, yo se lo voy a mencionar. La idea de Hipócrates que él tenía acerca de la herencia. Él lo que decía era que los progenitores generaban humores. Hipócrates tenía una teoría general de los humores. Los humores eran como líquidos o fluidos más físicos o más esotéricos que impregnaban a los individuos y eran los que generaban casi todo lo que movía a los individuos, ¿sí? Sus estados de ánimo, sus capacidades reproductivas. De hecho, la palabra humor quiere decir líquido, y la palabra del humor, cuando se estudia de buen humor, de mal humor, viene de la época de Hipócrates. Se refiere a el estado de los líquidos que hacen a la personalidad y al estado de ánimo. Y dentro de ese conjunto, ese modelo, ese paradigma, ese marco teórico de los humores, él planteaba que los humores tenían simientes, es decir, semillas, que generaban a partir de distintas partes de su cuerpo y por lo tanto esos humores traen información sobre los rasgos de esas partes del cuerpo. Entonces los progenitores lo que hacían era mezclar los humores de cada uno y por lo tanto la progenie lo que hacía era heredar, o sea, se formaba en base a una mezcla de las simientes de ambos padres, ¿sí? El padre y la madre.
Y eso lo que resultaba era que la progenie era efectivamente una mezcla que daba un promedio de los rasgos del padre y de la madre. O sea que si uno de los padres era alto y el otro era bajo, entonces la progenie era un promedio, una cosa intermedia. Si uno era más oscuro de piel y otro era más claro, era una cosa intermedia. Esta idea funcionaba, digamos, relativamente explicaba, aunque la verdad que había veces que se veía que había rasgos que no eran ni cuantitativos ni siempre se veía que eran fantasivas. A veces dos padres tenían un hijo que era más alto que los dos, y eso podía deberse o a un familiar que también era más alto o a que ese hijo se había alimentado mejor durante su desarrollo. Como pasaba muchas veces, había una argumentación teórica, filosófica sobre estas cuestiones, pero no había una puesta a prueba experimental. Puede ser que los griegos, sobre todo los filósofos más tempranos, no consideraban la comprobación experimental como parte importante o necesaria de una argumentación. La siguiente, digamos, variante a las ideas de Hipócrates, que estas ideas se mantuvieron con mucha fuerza durante miles de años, fueron las ideas del primer protobiólogo, que fue Aristóteles. Aristóteles, considerado el padre de la biología, porque fue el primero en empezar a salirse solamente de lo puramente humano como estudio de interés y además a empezar a mirar, a combinar la filosofía con una cuestión más experimental, más de confrontarla con la realidad. Tenía su propia teoría acerca de la herencia. Lo que decía es que, si se acuerdan un poco de la clase sobre historia de la biología, que hablamos bastante de Aristóteles, había una serie de elementos que él veía que eran como importantes en los objetos, tanto animados como animados, que daban en su forma de ser. Y entonces estaban lo que llamaban los movimientos. Y él lo que proponía es que había una combinación donde el semen del hombre y la menstruación de la mujer tenían movimientos esos movimientos codificaban los rasgos respectivos, los rasgos del hombre y los rasgos de la mujer. Y si se acuerdan, hay una de las 4 causas de Aristóteles, era el eidos, es la causa formal, ¿sí? Era como el tipo al que se aspira una forma real, era como el ideal platónico. El eidos, según Aristóteles, de las personas, de los humanos, estaba codificada únicamente en el cerebro. Mientras que los rasgos particulares, es decir, acuérdense que el eidos era como la forma general ideal, y después estaba los rasgos particulares, que es lo que llamaba la diáfora. Esa diáfora estaba codificada tanto en el semen como en la menstruación. Es decir, por lo tanto, que ambos padres brindaban información acerca de los rasgos particulares, pero, digamos, el modelo básico, en este caso el ser humano, estaba codificado en el semen, el eidos que estaba en el semen. Él también proponía que, ¿se acuerdan que él manejaba estos conceptos de humedad, de seco, húmedo, de frío, caliente como elemento, como atribución de los elementos que daban, daban las almas de los objetos y de los organismos? Y él lo que decía es que la menstruación estaba imbuida por el elemento frío y estaba asociada a la feminidad. O sea, todo lo que tenía que ser asociado a lo femenino estaba asociado al frío que acarreaba la menstruación, que era parte, digamos, de la constitución básica de la menstruación. Mientras que el semen estaba imbuido por su concepto de calor, el concepto aristotélico de calor, y era lo que estaba asociado a lo masculino. O sea, todo aquello asociado a lo masculino estaba asociado al calor aristotélico. Entonces, lo que proponía era que, partíamos de una base, por un lado, el componente frío y femenino, en la menstruación, el componente cálido masculino,
estaba el semen, y después decía, bueno, hay factores ambientales que lo que van a hacer es influenciar en todo momento de la vida del hombre masculino, o sea, la edad, la dieta, las condiciones ambientales, el estado de salud, el nivel de calor, digamos, de fuerza, de intensidad de ese calor aristotélico. Y eso era lo que determinaba a la hora de la combinación del semen y la menstruación, que era lo que él veía como las simientes que iban a generar al nuevo individuo. Esa combinación es lo que determinaba, entre otras cosas, el sexo. O sea que Aristóteles fue el primero en proponer un sistema de determinación del sexo. Vamos a ver después en la próxima clase. Entonces, ¿cómo funcionaba esto? Teníamos un padre y una madre. El padre aportaba su semen, la madre su menstruación. La menstruación tenía una característica que era el frío alcohólico, que era un nivel fijo. O sea, esto era inalterable. No venía como, viene con el nivel por default preseteado y no cambia. El padre tenía su semen, ese semen acarreaba calor, sin embargo, este calor era modificable por lo que ahora llamaremos factores epigenéticos, ¿no? Factores externos, la edad, la dieta, el tiempo, la nutrición, etc. Entonces, cuando ocurría la combinación del semen cálido con la menstruación fría, lo que entonces la pregunta, digamos, lo que uno se preguntaba era si el calor que traía este semen lograba superar al frío que traía la menstruación. Entonces, si no lo superaba, si las condiciones del calor del semen no eran suficientes para superar el frío intrínseco de la menstruación, entonces nacía una niña. Si lo superaba, nacía un varón. En ambos casos, esto de o sea, que la determinación del sexo venía dada por, básicamente, la historia y las condiciones del padre. Y el padre, además, aportaba en su semen el eidos, que es la forma de la especie, que luego era adaptada a las condiciones específicas de si eran niños y las niñas, más las diáforas que traían tanto el semen específico de este padre en particular como la menstruación específica de esta madre. ¿Sí? Ese era el modelo aristotélico. Es otro modelo que se mantuvo en vigencia durante mucho tiempo, muchas veces de modo inconsciente. De hecho, si ustedes van a buscar o a preguntar a gente con, digamos, menos instruida o con una formación muy tradicional, van a ver que estas ideas siguen estando, ¿no? La idea de que el padre es el responsable por sus acciones del sexo de los hijos, estaba instaurada hace mucho. ¿Sí? Hoy en día sabemos que, por lo menos en seres humanos, el aporte del paterno va a ser el que determine el sexo del hijo, pero no como resultado de factores externos, ni como resultado de un calor intrínseco. De hecho, esto muchas veces se traducía, sobre todo en el medioevo, esto se interpretaba como que básicamente el ímpetu a la onda que le ponía el padre era lo que terminaba si iba a ser niño o nena. Si había estado medio desinteresado, medio flojito, no le había puesto mucha onda, salía nena, y si se había puesto las pilas, salía varoncito. Y eso, imagínense que está asociado a todo una escala y un nivel de valores asociado a donde los géneros se tienden a cambiar distintos. ¿No? Y había géneros deseables y géneros, bueno, es lo que salió. Esto perduró por muchos años, por muchos siglos. Y ahora vamos a hacer un fast forward al siglo XVII, mucho más adelante, que es cuando empieza el Renacimiento y el comienzo del Renacimiento científico. Y empieza a haber de vuelta un interés que, digamos,
va más allá de los preceptos religiosos, de empezar a buscarle mecanismos y explicaciones a las cosas. En el siglo XVII, las hipótesis, los modelos teóricos de la herencia giraban alrededor de dos posturas contrapuestas. Por un lado, estaban un grupo que se llamaba los epigenetistas. Los epigenetistas eran la postura predominante de la época de Hipócrates, ¿sí? Y lo que planteaban era que el embrión se formaba de modo continuo. Es decir, que había dentro de la matriz femenina, a partir del acto de procreación, había como una especie de huevo que de a poco se iba coagulando, congeniando en un individuo, en un embrión, en un feto y finalmente en un individuo, ¿sí? A lo largo de este proceso, los padres iban pasando sus rasgos y las modificaciones adquiridas. Es decir, que este es un modelo que proponía que todos aquellos rasgos de los padres, tanto aquellos rasgos con los que habían nacido como los que fueron adquiriendo a lo largo de su vida, iban siendo pasados a lo largo de este proceso de formación continua del embrión a su descendencia. Del lado opuesto, en el otro campo, estaban los preformistas. Los preformistas aparecieron y se establecieron como postura mayoritaria en la segunda mitad del siglo XVII, asociado a el descubrimiento y el uso de las primeras técnicas de microscopía. Lo que ellos decían es que el embrión derivaba de un germen preexistente. Es decir, que lo que ocurría es que había dentro de los individuos, de los padres, había una semilla, un germen, una versión en miniatura del individuo, digamos, de los hijos, que lo único que tenía que hacer era desarrollarse y crecer. Claro, y unas grandes discusiones, los preformistas, bajo este modelo, necesariamente, si el embrión ya está formado, si el individuo ya está formado y completo, ese individuo tiene que estar o en el padre o en la madre. Entonces, eso genera una división en los reformistas entre los que decían que estaban en la madre y que por tanto estaba en el huevo de la madre, y los que decían que estaba en el espermatozoide. En esa época se habían descubierto ya los espermatozoides porque había microscopía, todavía no se conocía el óvulo. Sin embargo, como se veía fuera los mamíferos, había un montón de animales que tenían huevos, era claro que en algún lado había un huevo y que entonces en ese huevo podía estar el germen, el preformado del futuro individuo. Entonces, esto genera una división en novitas y espermistas, y la lógica era que si un óvulo, un huevo o un espermatozoide contienen a un adulto y eso está dentro del cuerpo del individuo y el individuo se formó de otro así, entonces adentro de ese germen preformado tienen que estar los gérmenes de todas las futuras generaciones, ¿no? Eso por supuesto llevó a muchas interpretaciones, entonces había gente que de alguna manera lograba ver un pequeño homúnculo chiquito en posición fetal acurrucado en la cabeza de los espermatozoides. Lo mismo pasaba con el gen en los óvulos. Y esta era una postura que era complicada, proponía entonces que había una especie de muñeca rusa de generaciones, donde cada generación, cada individuo contenía todas las generaciones futuras, y donde el primer individuo contenía todas las generaciones que iba a haber, y donde además, salvo que se pudiese particionar todo al infinitamente pequeño, en el momento en que el infinito se descartaba, generaba un número fijo final de generaciones. O sea que había un momento que se iban a agotar y que se iba a extinguir la especie porque se iban a agotar el suministro de nuevas generaciones.
Esto no era un problema grave porque acá todavía estábamos muy metidos dentro de los confines de la interpretación más literal de la Biblia. Entonces todo muy simple. Bueno, sí, Adán y Eva fueron creados por Dios con una cantidad de generaciones, cosa de que más o menos coincide al final de la última generación con el Apocalipsis. Entonces cierra todo, ya está. Tenemos acá, listo. Es obvio si vas a un ser divino que lo piensa un poco, va a hacer una cosa así para que va a hacer trabajo de más. Sin embargo, a medida que se empieza a haber un alejamiento, un distanciamiento de las posturas más literales respecto a la religión, y además empieza a haber un alejamiento empieza a ponerse un límite a cuán pequeñas pueden ser las cosas, es como que esto empieza a hacer una reducción absurda y como tal pierde aceptación. Entonces a mitad del siglo XVIII esta postura como que empieza a ser dejada de lado. Y es ahí donde entonces entra de vuelta la idea de epigeneticista, lo que llama la herencia mezcladora. La herencia mezcladora, que predomina hasta el siglo XIX, dice que al combinarse las gametas se mezcla el material hereditario. O sea que hay un material hereditario que se mezcla y queda un promedio de los progenitores. O sea, básicamente volvemos a las ideas de Hipócrates. Y si bien había muchos motivos por los cuales esta idea era insostenible, era lo que acordaba con una experiencia en cría de animales y plantas domésticas. ¿Por qué esta idea es insostenible en largo plazo? ¿Por qué esta idea de que hay una herencia mezcladora? Que dice que siempre la herencia es la mezcla de los rasgos parentales y que te termina dando un promedio. Sí, ¿qué más es lo que uno esperaría si esto fuera mezclado, si fuera una herencia mezcladora? Que estemos todos iguales. Yo no sé si ustedes chicos juegan con plastilina. A mí me pasaba, a mí me encantaba jugar con plastilina y uno tenía un montón de colores distintos y cada tanto cuando combinaba armaba se iba mezclando. ¿Sí? Y a la larga, a mí lo que me pasaba es que como yo lo iba guardando, lo iba usando, en algún momento empezaba a tener como bloques de un color gris uniforme inmundo, que era lo que se me iba generando de la mezcla continua de las plastilinas. Entonces, a medida que pasaba el tiempo, eso adquiría un aspecto homogéneo, siempre igual. Que es lo mismo que ocurre si ustedes tienen una herencia mezcladora, como yo tengo una serie de tarros de colores y voy mezclando, como no puedo desmezclar, eventualmente voy a llegar a un único color monocromo, y encima bastante feo, del cual no puedo escapar. Entonces, esa lógica, que era alcanzable fácilmente, pensándolo incluso en el siglo XIX, era lo que hacía insostenible. Pero por otro lado, en el corto plazo funcionaba. ¿Sí? Cuando uno tomaba una raza de caballos grandes o una raza de caballos pequeña y las cruzaba, tenía una raza de caballos medianos. Entonces, ese modelo era el que funcionaba, era el que servía a los criadores, a la gente que hacía mejora agrícola. Entonces, no se discutía mucho. Pero era claro que era un modelo que no alcanzaba a explicar un montón de cosas. Y ahí es donde entra un personaje histórico que se llamaba Gregor Johann Mendel, conocido por haber sido un monje. Mendel nació en 1822, era hijo de una familia campesina en Austria. Los campesinos en esa época no tenían, no es tan distinto que ahora en realidad, no tenían mucha movilidad social, no tenían demasiadas perspectivas, entonces los hijos mayores en general se quedaban a trabajar en el campo y a veces los hijos menores se trataban de la alternativa a buscarles una vida mejor o distinta a la vida del campesino era que se traten de estudiar algo. Y en general la vía para el estudio para la gente que no tenía recursos propios era a través de la iglesia. Con lo cual, tempranamente, Mendel ingresó a un monasterio en la región de Brunn. En ese monasterio le permitió, le becó el monasterio la posibilidad de ir a la universidad.
Entonces, por 2 fue a la Universidad de Viena. Y en la Universidad de Viena entró a estudiar física y matemáticas. Y en esos 2 años, a Mendel le fue horrible. Reprobó todos los exámenes, no pudo acceder al título de docente universitario que quería obtener en sus estudios, con lo cual, habiendo fallado en su carrera universitaria, se volvió al monasterio y se quedó en ese monasterio el resto de su vida. Se quedó, eventualmente llegó a dirigirlo como el abad del monasterio. O sea que esa fue la vida de Mendel desde el punto de vista del escepticismo moderno, es un fracaso total. Porque tuvo la oportunidad, no le dio la cabeza, aparentemente, se tuvo que ir de vuelta y quedarse guardado en el monasterio el resto de su vida. Esta es una foto familiar de Mendel y su familia cercana y del monasterio. ¿Cuál es Mendel ahí? ¿Este? No. No. Está a la derecha del sentado. Está a la derecha, de 4 sentados. Arriba. Arriba. El segundo, Para. el segundo que está parado. ¿El segundo es de dónde? Desde la izquierda. ¿Este? No. Tampoco. Es que la izquierda y la derecha. Podemos contar de un lado y del otro lado. De la derecha, el segundo de la derecha, este muchacho, este. Y acá, esto, fíjense que lo que tiene una cosa en la mano es una flor, una reja. Bien, Mendel volvió al monasterio, hizo cosas que hacen los monjes, y entre otras cosas los monjes lo que solían tener eran jardines y huertas. ¿Sí? Los monasterios trataban de ser autosuficientes, muchas veces se abastecían, digamos, por productos que les traía la gente de alrededor, pero los monasterios, como eran bastante encerrados, tendían a tratar de ser autosuficientes y por lo tanto solían tener mucho trabajo de huertas. Y a Mendel le gustaba mucho la horticultura y la jardinería. Y por más que hubiese reprobado física y matemática, lo que aprendió en la universidad le servía y lo aplicaba. Y era una persona muy observadora y tenía mucho tiempo. Entonces, y él sabía algunas cosas, ¿no? A partir de toda esa experiencia con las plantas y los animales, había cosas que sabía. Una cosa que sabía es que los agricultores de esa época habían identificado algo que se llamaban líneas puras. Las líneas puras eran conjuntos o grupos de animales o de plantas que eran todos similares entre sí y cuando se cruzaban entre sí daban progenie que también era similar. Es decir, que lograban mantener esos rasgos a lo largo de las generaciones porque eran todos iguales, no variaban. Y lo que también sabía era que si uno tomaba una línea pura, individuos de una línea pura con individuos de otra línea pura, y los cruzaba, obtenía lo que llamaban híbridos, que tienen una combinación de rasgos de cada una de las líneas parentales, de cada una de las líneas. Y que en general, bueno, esos híbridos, la mayoría de los rasgos eran intermedios, que era lo que predice la herencia mezcladora, pero había algunas cosas que se mostraban en el estado original de uno o de otro, o sea, no se mezclaban. ¿Sí? Como que había algunos rasgos que en vez de ser un promedio, eran o de una línea o de otra línea. Y otra cosa que se sabía es que si uno tomaba esos híbridos, o sea, la generación híbrida que nacía de estas parentales de líneas puras, y los cruzaba entre sí, esa generación siguiente era bastante más variable. O sea, la generación de híbridos era bastante parejita, bastante similar. Pero cuando cruzaban entre sí esos híbridos empezaban a aparecer un montón de rasgos, un montón de diversidad. Eso, en general,
para los agricultores era algo indeseable, ¿sí? Porque uno cuando es agricultor y está produciendo, en ese momento, con cierta hora, quiere predecibilidad. Yo quiero que mis semillas sean todas iguales, no quiero tener una diversidad, quiero que mis frutos sean todos iguales. Hoy por hoy, en el mercado es súper importante, cuando tenemos frutales, un frutal de cierto tamaño tiene más valor que otro. Una manzana así de grande en la exportación y una manzana chiquitita termina o para hacer sidra, o para hacer jugo, o en una bolsa que nos la venden los anónima. ¿Sí? Entonces, para el productor es importante saber cómo van a ser sus manzanas. Idealmente me gustaría saber que sus manzanas van a ser todas de exportación, o que van a ser todas chiquititas, pero ya lo sabe. Entonces, en general, ¿qué te decía eso? Bueno, no cruces sidra. Usa líneas puras para saber qué vas a tener. O usar solo líneas puras. Sin embargo, Mendel esto le quedó picando. Dice, hay algo ahí. ¿Por qué esto es así? Y entonces, ahí entró uno de los aciertos más grandes, que ven uno de los mejores ejemplos de lo importante que es cuando uno tiene una pregunta, elegir un buen modelo para estudiarla. Mendel tenía un montón de organismos a disposición para indagar en las preguntas que tenía y eligió en particular una que era particularmente buena para responder sus preguntas. Eligió, como ya saben, la planta de arvejas, que se llama Pisum sativum actualmente en su nombre científico. ¿Por qué es un buen modelo para estudiar esto? Bueno, por un lado porque es fácil de cultivar, ¿sí? Yo quiero, si voy a hacer trabajos experimentales, voy a repetir un experimento, no quiero hacerlo con una planta, o sea, no lo voy a hacer en una araucaria, que cuesta un montón cultivar y que además tarda un montón en crecer. Quiero lo que sea que no ha funcionado, no puedo pasarme la mayor parte del tiempo perdiendo el tiempo en cosas que se me mueren. Otra cosa importante es que había ya en ese momento un montón de variedades de líneas puras distintas de arvejas. ¿Sí? Miles de años de cultivar arvejas se habían generado en líneas puras distintas. Y lo otro que era sumamente importante es que la fertilización, es decir, el cruzamiento entre distintos individuos, era fácil de controlar. ¿Por qué? Recuerden que las flores, las plantas con flor, el órgano sexual, que son las flores, tiene en muchas plantas la parte masculina y la parte femenina en la misma flor. Y que la parte masculina tiene el polen que se termina en las anteras y la parte femenina está en la parte que se llama carpelo, que está en el interior de la flor. En el caso de las flores de la familia de las arvejas, la morfología de la flor hace que las anteras se formen una estructura que está bastante separada tempranamente del carpelo. Y eso hace que uno puede experimentalmente abrir la flor, cortar los estambres antes de que maduren, de modo que evitar que el polen que hay acá caiga en este estilo que es a donde se fecunda y crece el grano de polen, como el desarrollo, hasta el óvulo que está acá adentro. Entonces, si tempranamente uno hace eso, madura esta parte y uno puede tomar polen maduro de otra flor y llevarlo. Y lo bueno que tienen es que muchas de estas variantes, especialmente, se llaman cleptógamas, se mantienen cerradas, la flor no se termina de abrir. Entonces, salvo que uno, porque normalmente se autofertilizan, entonces, salvo que uno experimentalmente la abra, no va a haber un movimiento incontrolado de polen, ¿no? Polinizadores que me están llevando polen de un lado a otro y que me mueven que yo no puedo controlar. Entonces, Mendel podía controlar exactamente quién se cruzaba con quién entre las plantas. Y finalmente, otro rasgo que tenía esta especie es que había distintas variedades con rasgos discretos, ¿sí? O sea, que no era solo una cuestión de un gradiente de tamaño, un gradiente de color. Había rasgos discretos, el así o el así. Y eso permitía explorar qué pasaba con estos rasgos discretos, que eran justamente uno de esos rasgos que no obedecían a la herencia mezcladora. Entre esos rasgos estaba el color de la flor, donde tenía
flores de color púrpura y flores, plantas con flores de color blanco. Cómo era la semilla, que podía ser amarilla o verde, y además la forma podía ser lisa o podía ser más rugosa. La vaina, que contenía semillas, podía ser verde o amarilla, y después la forma de la vaina podía ser esas vainas tipo infladas o una vaina que se secaba y se amoldaba a la semilla que tenía dentro en forma rugosa. Y además había variedades que eran de tallo largo y variedades enanas, de tallo corto. En general esto era una variante que no era que había intermedios, sino que eran largos o eran cortos. Entonces Mendel lo que hizo fue seleccionar, y había también otra variante que era dónde estaba la flor en la planta. O sea, algunos en la axila axial, que dice que estaba como en la axila donde salía otra rama, y otra estaba en la punta de las ramas. Estos rasgos, todos lo que tenían las variedades eran variantes que las líneas puras era o uno u otro, y en general cuando se cruzaban los híbridos no tenían algo intermedio. ¿Sí? Y entonces él con eso empezó a hacer cruzas. Esas cruzas, lo que él hacía era tomaba líneas puras con ramos específicos y los cruzaba entre sí. Estas cruzas tienen una nomenclatura donde se habla de que los progenitores en las líneas puras se denominan P por la generación parental. Entonces, él, por ejemplo, tomaba una generación parental, una línea pura de flores color púrpura con otra de flores blancas. Y las cruzaba. Este cruzamiento se simboliza como una línea parental que tiene este rasgo por este rasgo. Ponenle una en el estigma de la otra, que tiene la semilla, esa semilla se planta, se desarrolla, crece y eventualmente florece. Esa primera generación de plantas producto de la fertilización entonces se llama filial 1 o F1. Primera generación filial o F1. En F1 la van a ver un montón. Cuando él hacía, por ejemplo, este cruzamiento en particular, lo que veía es que todos los individuos del F1 tenían el rasgo de uno de los parentales. O sea, no era mezclado de eso, no era un color rosita intermedio de mezclar púrpura con blanco. Todas las flores tenían plantas de color violeta. Es decir, que en principio lo que habían heredado estos individuos era el rasgo de esta planta. ¿Sí? En vez de que se mezcle, la hipótesis más razonable es que, bueno, en esta generación desapareció este rasgo y se mantuvo solamente el rasgo de este parental. Cuando eso sucedía, se hablaba de que ese rasgo era dominante, que había dominado al otro rasgo. Entonces, decimos, el color violeta o color púrpura es dominante sobre el color blanco. Bien, entonces, hasta acá más o menos era lo que ya se sabía sobre los cruzamientos. Y lo que Mendel empezó a mirar es, bueno, ¿qué pasa cuando agarramos plantas de este F1, o sea, estos hijos de los parentales, y los cruzamos? El cruzo de vuelta, o sea, no, tomando polen de uno, el estilo de la otra, pone las semillas, cultivo las semillas y veo de qué color son las flores. Esa segunda generación de hijos, o sea, los nietos de los parentales, se llama F2, segunda generación filial. Bueno, ¿qué ocurre? Cuando Mendel hace este experimento, lo que él observa es que aparece variación. Lo primero que observa, aparecen, la mayoría se parecen a sus hijos, pero el rasgo que había desaparecido en la F1 vuelve a aparecer en la filial 2. Aparecen con flores blancas y lo que él observa es que no es solo una cuestión donde, bueno, cada tanto aparece una flor blanca con un contexto, sino que cada vez que hace esa cruza, él cuenta cuántas plantas tienen flores violetas y cuántas tienen flores blancas, y lo que observa es que hay una proporción
siempre igual. Hay una proporción aproximada de 3 a 1. Es decir, que 5% tiene un rasgo de la F1 y un 25%, la cuarta parte, reaparece el rasgo que había desaparecido. Y bueno, Mendel hace lo que todos F1. Cuando descubre este patrón dice, ¿qué onda? Entonces, lo que él concluye es que el color blanco de las flores sí se había heredado al F1. O sea que de alguna manera, para que reaparezca la información de cómo hacer flores blancas, necesariamente, de alguna manera, al menos algunas de las plantas del F1 tienen que haber conservado esa información incluso cuando no se veía. Es decir, que el rasgo se había heredado, pero no se estaba expresando. Se mantenía oculto. Ese rasgo que se mantiene oculto en la presencia de otro rasgo dominante, o de otro carácter dominante, se dice que tiene un comportamiento recesivo. Bien, entonces Mendel hace esto que hizo para el color de las flores y lo hizo para los otros caracteres que yo les había mostrado. Y lo que encuentra, tanto para la longitud del tallo, color de flor, posición, color de vaina, lo que él siempre encuentra es que, si bien varían los números, la cantidad de veces que son los experimentos, lo que él siempre encuentra es que la proporción no siempre es exactamente igual, pero es siempre cercana a 3 a 1. Entonces, ese patrón que describe, él lo que dice es que lo explica de la siguiente manera. Y eso es lo que se llama el primer principio de Mendel. Él dice, bueno, cada uno de estos caracteres que estoy mostrando está determinado por factores hereditarios, ¿sí? Y esos factores hereditarios vienen de a pares. Esos pares se comportan como partículas discretas. Y esta es una palabra muy importante, porque estas cosas no se están mezclando, se están combinando, pero como son discretas y no se mezclan, así como se combinan, se pueden separar. Esa segregación, él lo llama, esa separación se llama segregación, cada par se separa, se segrega cuando se forman las células reproductivas. Es decir, cuando se forma el polen y los óvulos de las flores, ese par que estaba combinado en la individuo de la flor se separa. Y de ese modo, cada individuo está recibiendo uno de esas partículas del par del padre. O sea que cada padre pasa una de sus dos partículas a la progenie. Y como son dos padres, la progenie siempre tiene que recuperar el par. ¿Sí? Pero uno de cada. Y entonces plantea, bueno, si lo que recibe de cada padre es información para el mismo carácter, es decir, recibe información para hacer flor violeta del padre, para hacer flor violeta de la madre, y en la misma variante, se dice que ese individuo es homocigota. Esto es una terminología más moderna, pero lo que Mendel decía era básicamente esto con otras palabras. Decía, cuando teníamos estas variantes, digamos, la variante, si el rasgo es color de la flor, la variante blanca y la variante púrpura son alelos de ese rasgo. Entonces, cuando un individuo tiene la misma variante para ambos miembros de ese par de partículas, decimos que es homocigota. Y cuando recibe variantes distintas, por ejemplo, flor blanca y flor violeta, decimos que es heterocigota. ¿Sí? O sea, homo es homogéneo, similar, y hetero que es distinto. Entonces, usen eso para acordarse si es heterocigota es que retiene una variante. Como solamente son dos variantes, o sea, hay solamente dos opciones. O son las dos distintas o son las dos iguales. No queda más alternativa. Entonces, el primer principio de Mendel es lo primero que dijo lo siguiente. El carácter que se expresa, es decir, lo que nosotros vemos, se llama fenotipo. Entonces, por ejemplo, el fenotipo de la planta es su color de flor. El fenotipo va a ser o violeta
o va a ser blanco. Ahora, cuando yo describo las dos partículas que tiene ese individuo, lo que estoy describiendo es lo que se llama su genotipo. ¿Sí? Cuando yo digo que es una homocigota y que sus dos variantes, digamos, que comparten la misma variante, blanco-blanco, ahí estoy describiendo su genotipo. Cuando digo tiene flores blancas, estoy describiendo su fenotipo. Entonces, cuando tenemos individuos que son homocigotas, el fenotipo, ¿cuántas opciones tiene? Una. Si soy homocigota, me dice flor blanca, y la flor como es, blanca. Si dice flor violeta, la flor como es, el fenotipo va a ser flor violeta. Ahora, cuando tengo individuos heterocigotas, que me dicen flor violeta, flor blanca, ¿cuál es el fenotipo? El fenotipo de la cruz de las líneas puras. Porque una línea pura, blanco, una línea pura, violeta, cruzo, necesariamente la partícula, la misma, cada par puede dar la misma opción para dar, cruza, me queda una partícula que dice flor violeta, la que dice flor blanca. ¿Por qué? Porque es el gen dominante. ¿Cómo sé que es el gen dominante? Porque me da violeta. Es al revés. O sea, una vez que hago el experimento y observo que siempre me da violeta, yo digo, bueno, evidentemente la variante violeta es dominante sobre la variante blanca. Y esto es el F1. Entonces, en F1 no hay otra alternativa. Cada vez que yo combino una partícula que dice violeta con una que dice blanco, el fenotipo resultante va a ser siempre violeta. No hay variación en esa regla. La manera en que generalmente una de las convenciones, la más simple que usamos, es que cuando agarramos el alelo dominante lo escribimos con una única letra mayúscula. Y el recesivo lo escribimos con la misma letra, pero en minúscula. Y entonces podemos describir el fenotipo del individuo para este rasgo como un paralelos con dos letras. Por ejemplo, de grande, es una homocigota para el alelo dominante, de chiquita, es una homocigota para el alelo recesivo, y de grande, de chiquita, es un heterocigota. Entonces, en el caso de las flores, si de grande es equivalente a flores violetas, entonces de grande, este genotipo que me va a dar. Genotipo. Este que me va a dar genotipo. Flores blancas. Y este que me va a dar. Flores violetas. ¿Por qué lo sé? Porque ya determiné que el color violeta, el alelo de grande, es dominante sobre el alelo de chica. Ahora la pregunta es, hasta acá viene fácil. ¿Sí? Porque yo agarro líneas puras, las cruzo y veo que sale todo igual y eso que es igual es el rasgo dominante. Fantástico. Ahora, ¿qué pasa con esto de que después cuando cruzo a estos me aparecen de vuelta los recesivos? Bueno, a ver, veámoslo. El tipo de esta lo vamos a llamar por la F del color de flor, flores violeta. F grande, flor violeta, dominante, ya lo establecí. F chica. ¿Sí? Vamos a generar gametas para cada uno de estos parentales. Bueno, obviamente divide, pero como siempre lo mismo, me van a dejar un solo tipo de gameta, que es F grande. Y un solo que es F chica. Por lo tanto, ¿cuál es la única alternativa la única opción para el genotipo de estas flores? F grande, F chica. Bien. Hasta acá, fácil. Ahora, si yo cruzo esta con otros individuos iguales, ¿sí? Cada uno de estos individuos va a generar gametas y va a separar, a segregar F grande y F chica. O sea que ahora tengo dos opciones. ¿Sí? Y todos los otros también. Entonces, ahora cuando combine, ¿cuántas combinaciones distintas tengo? 4.
Entonces, una manera de irse va ordenándose en eso es agarrar esas 4 y digo, bueno, vamos a hacer este triángulo, ¿no? Este negrito la va a cortar, ¿sí? Para no darle más peso a ninguno de los dos. Entonces, de un lado digo, bueno, uno de los parentales puede aportar este grande, otro puede aportar este chica, el otro de los parentales, lo mismo. Entonces cruzo. A ver, este grande me genera, ¿qué cosa? Bien, ¿y cómo va a ser este? ¿Y este? ¿Y este? Bien, ¿este qué es? ¿Homocigota o heterocigota? Este y este. Bien. Entonces, color de este, fenotipo, violeta. Fenotipo de este, y de este, y de este. Bien. Y fíjense que estadísticamente, esto me dice que va a haber 3 individuos con fenotipo violeta por cada uno blanco. Ahora, esos individuos violetas, ¿son todos iguales? ¿En qué se diferencian? Se diferencian en su genotipo, o sea, tenemos algunos, 1 de cada 3 es homocigota y 2 de cada 3 son heterocigota. ¿Puedo saber cuál es homocigota y cuál es heterocigota? A simple vista, como las herramientas que tenía Mendel. No. ¿Cómo harían para verlo? A ver, entonces yo tomo uno de estos, ¿sí? Y lo junto con un heterocigota. ¿Con otro heterocigota? ¿Cómo sabe? A ver, ¿con qué tienes que juntarlo? Primero, ¿qué tiene que tener aquella planta que vas a usar? Eso que estás haciendo se llama cruza de prueba. Cuando uno no necesita averiguar el fenotipo de una planta, claro, lo cruza con una línea pura. Pues la línea pura sabes que... ¿Lo puedes cruzar con este? Sí. O sea, este no es una línea pura, pero vos sabés que como este es el homocigota recesivo, la única manera que pueda tener este fenotipo es que sea homocigota. Entonces, puedes cruzarlo con el recesivo. Si cruzo este con este, ¿qué me da? Todas violetas. Si cruzo este con este, ¿qué me da? ¿Así? ¿Seguro? A ver, ¿cuántas gametas? ¿Qué tipo de gameta aporta? ¿Este chica o este chica? ¿Sí? Y este aporta la mitad de este grande y la mitad de este chica. Cuando los cruzo, acá pongo la otra F chica. Entonces, ahora voy a tener 2 que sean homocigota recesivo y 2 que sean como. Los que son heterocigotas. No, pues vos que usás. Vamos a hacerlo. Sí, igual, deja su línea fuera porque puede ser que estamos mirando un rasgo, pero mucho más. ¿Sí? Pero bueno, si el foco está en ese ramo en particular, cuenta como si. O sea, si yo tengo, ahora el cruzamiento es una planta que decimos que es, ponele que sea así, ¿no? Entonces, pero vamos a ver, con otra que es, sabemos que es, entonces cuando hacemos el cruzamiento, acá me va a dar una que es así, otra que es así, y las otras van a ser chica. Entonces, voy a tener 50% que van a ser violeta y 50% que van a ser de flores blancas. ¿Sí? Pero, si el otro era
homocigota dominante, que es lo que nos preguntamos, ¿es heterocigota o homocigota dominante? En este caso me va a dar el 100% de flores violetas. Fíjense que esto lo que les permite es dar un marco predictivo. O sea, ustedes no pueden leer directamente el fenotipo de una planta, no pueden distinguir una heterocigota de un homocigota dominante, pero tienen herramientas para descubrirlo a través de las predicciones de una cruza. Y esta cuestión de testeo matemático es lo que después es diferente a todo lo que se había hecho antes, ¿sí? Porque le da un montón más de capacidad de predicción. Y eso fue, digamos, el boom de lo que contribuyó Mendel en este momento. Bien. ¿Hasta acá se entiende? Bien, Mendel había encontrado entonces que para cada carácter que estaba mirando, los factores hereditarios se segregaban. O sea que no había una herencia mezcladora. Había una herencia particulada, en partículas. La herencia se manejaba con partículas. Y entonces, obviamente, acá hablamos de color de las flores, pero dijimos que estaba trabajando con 7 caracteres distintos. Entonces, ¿qué pasaba cuando había más de 2 caracteres? En general, en toda línea pura, había siempre todos los caracteres que en una línea pura estaban combinados. Y él se preguntaba, bueno, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa con las combinaciones de caracteres? Por ejemplo, la forma y el color de las abejas. Las arvejas se veía, como les dijimos, tenían 2 formas. Podían ser lisas o podían ser rugosas. Y además, podían ser de color amarillo o podían ser de color verde. Y esto se podía combinar de más maneras. Entonces podíamos tener arvejas que eran lisas y amarillas, rugosas y amarillas, lisas y verdes, rugosas y verdes. Bien, entonces, ¿qué pasaba cuando él cruzaba una línea parental, líneas parentales puras, una amarilla lisa y otra rugosa verde? Bien, una cosa que decía, bueno, una posibilidad es que estos caracteres vayan juntos, ¿sí? Forman parte de, o sea, que o se es liso y amarillo o se es verde y rugoso. O sea, un único factor determinando eso como un carácter múltiple, o que no pasará eso. Cuando él hace esta cruza, lo que observa, en el segundo, es que el 100% de las semillas eran amarillas y lisas. ¿Qué les dice eso? Que el gen dominante es el liso amarillo. ¿Sí? Hasta ahí no cambió como en las flores, nada más que. Ahora, el agave tiene estas plantas y tiene un F2. ¿Cuántas variantes esperarían ver en ese F2? Si es todo el mismo carácter, no es todo el mismo gen. 3 a 1. ¿Sí? O sea, 3. Por cada 3 lisas amarillas hay una verde rugosa. Encontró, efectivamente había un montón de lisas y amarillas, también había verdes y rugosas, pero también había lisas y verdes y amarillas y rugosas. Combinaciones que no estaban antes. Y lo que él también observó es que, ya estaban viendo proporciones, que estas proporciones eran más o menos así. Por cada semilla verde rugosa había 3 amarillas rugosas, 3 lisas y verdes y 9 lisas. O sea que esto de la dominancia que había visto acá se mantiene en las zonas más numerosas. Empieza a aparecer como estas variantes nuevas. ¿Y qué onda? ¿Qué pasó acá? Bueno, repite esto con estos valores que es lo mismo, empiezan a aparecer combinaciones nuevas de rasgos. ¿Y cómo lo explica eso? Bueno,
él dice, bueno, capaz que el color de la semilla y la textura de la semilla son dos rasgos que están codificados por factores distintos, genes distintos. Hay un gen del color de la semilla y hay un gen de la rugosidad de la semilla. Y entonces que los factores hereditarios se segregan independientemente de otros caracteres. ¿Qué quiere decir eso? Que qué partícula, o sea, que el par, ¿qué pasa con el par que determina el color? No afecta o no interfiere con qué pasa con el par que determina la textura. Y por lo tanto, la probabilidad de encontrar un fenotipo, una combinación dada, es la combinatoria de probabilidades de cada carácter. Y entramos en un concepto que es un concepto de probabilidades, que no sé si lo han visto. Pero es el siguiente. Si yo tengo una moneda que tiene dos caras, una moneda normal, distintas las caras, y yo tiro la moneda, ¿cuál es la probabilidad que me dé una de las dos caras? 50. Y la otra es 50, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad que si yo tiro la moneda dos veces, caiga las dos veces en la misma cara? ¿25%? ¿Cómo sabes? Claro, de 50 al 50. Es decir, que la probabilidad. Y entonces, con esa misma lógica, ¿cuál es la probabilidad de que caiga 3 veces con la misma cara? ¿Bien? El 50%, 50%, ¿cuánto es? ¿Y el 50% de 25? Casi como así. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la moneda no caiga 3 veces en la misma cara? La recíproca. Es decir, la diferencia de que sí lo haga, porque estoy básicamente preguntando todas las otras alternativas. Entonces, una manera de calcular eso es utilizando estas reglas, que diciendo, bueno, la probabilidad de ir con un dado, vamos con un dado de 6 caras. Yo siempre hago la relación porque hay dados de otras caras, yo los uso mucho. Entonces, en un dado de 6 caras, un cubo, ¿cuál es la probabilidad de que me salga un 1? Una de 6. Pero la probabilidad de que me salgan 2 unos. Porque me tiene que salir, hay un sexto de que me salga la primera vez el 1. Y para que además salga el otro 1 es un sexto nuevo, o sea que es un sexto de un sexto. De los dos lados. Bueno, puedo tirar los dos puedo tirar el mismo dado a los dos. Es 1 sobre 36. Hay un juego, uno de los tantos juegos del casino donde hay un número que es el número importante, que los dados te sumen 7. ¿Cuál es la probabilidad de que dos dados sumen 7? Hay una manera de hacerlo matemáticamente, y la otra manera es que uno agarra y hace un cuadro de todas las combinaciones posibles. Y después cuenta, si vos haces un cuadro de todas las combinaciones posibles de dados, vas a ver que hay un total de 36 combinaciones posibles de dos dados, de los cuales solo una de esas te va a dar 2 unos. Solo una de esas te va a dar 2 6, solo una de esas te va a dar 2 5 y 2 5. Ahora, para saber cuántas posibilidades que salga un 7 que sumen 7, vos tenés que agarrar y de todas esas 36 posibilidades, buscar cuántas son las que te dan sumando 7. ¿Sí?
Bueno, del mismo modo, lo que Mendel como Mendel, eso ya se sabía en la época de Mendel, Mendel lo aprendió en la universidad, Mendel entendía esta idea de la combinatoria de probabilidades. Y así fue como que él encontró que la probabilidad de un fenotipo se podía calcular y le coincidía con qué pasaba cuando combinaba probabilidades de cada carácter. Ahora, hay una cosa muy importante. Estas cuentas que estamos haciendo, estas cálculos de probabilidad para la moneda, para el lado, ¿cuál es su puesto principal? Estoy hablando de combinar las probabilidades calculadas en la tirada de dos monedas y la tirada de dos lados. ¿Cuál es mi supuesto? Algo que asumo para que pueda hacer este cálculo. No, sí, pero ¿qué más? ¿Importa para este cálculo? O sea, para el resultado de la segunda tirada de la moneda, para la segunda tirada del dado. ¿Influye que salió la primera? Si yo tiro un dado y me sale un 6, ¿eso cambia la probabilidad de que me salga un 1 y no se tirada? No. ¿Cómo son estos eventos? Independientes. ¿Sí? Para que poder utilizar esta reglita de que yo simplemente multiplico las probabilidades de cada evento para ver la coordinación de los eventos, el supuesto principal es que los eventos tienen que ser independientes, si no, no funciona. Ahora, si vamos a la inversa, Mendel estaba viendo que él podía obtener o calcular los números que iban a dar de combinaciones en la progenie, utilizando esta regla de la multiplicación de las combinaciones individuales. ¿Eso qué le decía sobre los rasgos? Sobre la herencia de rasgos distintos. ¿Qué decía sobre la herencia del color de la semilla y de la textura de la semilla? ¿Cómo eran esos eventos de herencia? Eran independientes. Es decir, que la segregación en el parental que decía esta partícula que dice amarillo, que dice verde, va para un lado, era independiente de la determinación que decía este rugoso y este liso. ¿Sí? Y eso es lo que da su segundo principio, que es el principio de independencia de los rasgos. Él dice, estos rasgos, que son distintos, se heredan de manera independiente. Así que, ¿qué variante le pasa un parental para un rasgo? No influye qué variante le pasa para otro rasgo de ese parental. Entonces, vamos a hacerlo ahora, asumiendo entonces que son dos genes distintos, es decir, que son dos pares. Partimos de líneas puras. Entonces, ya determinamos que hay una relación de dominancia, es decir, que el color, la textura lisa es dominante sobre la textura rugosa, que la textura del color amarillo es dominante sobre el color verde. Entonces le voy a poner, usando el mismo código, L grande a las lisas, al L que me da liso, y A grande al que me da amarillo, y voy a poner L chiquita al que me da rugoso y A chiquita al que me da verde. Entonces, estos son los fenotipos y genotipos de los parentales. Vamos a calcular entonces cómo es el genotipo de la F1. Entonces, ¿qué variantes me puede dar? Y no tiene mucha variante, me va a dar el grande a grande. Pensé que son dos, o sea, una de cada par, pero como son dos genes, son dos distintas. ¿Y qué me va a dar? Chica. Cada uno de estos, la combinación acá, entonces, ¿qué me va a generar acá como fenotipo? L grande, L chica, o sea, los ponemos juntos. L grande, L chica, A grande, A chica. Todos van a ser iguales, ¿verdad? Entonces, cada uno, estas son heterocigotas, doble heterocigotas, en doble heterocigotas, esta heterocigota, como tiene un gen que tiene relación de dominancia, va a hacer expresar el fenotipo de la alelo dominante. Va a ser liso y amarillo. Hasta acá tenemos bien. Y ahora se pone entretenido. ¿Por qué? Porque ahora puede generar distintos tipos de gametas. ¿Cuántas gametas distintas puede generar? Pero distintas. ¿Cuántas variantes distintas? No, no
tantas? 4, porque tiene 2 para cada uno de estos. O sea, independientemente tiene 2 opciones, o el grande o el chica. Y esas se combinan con las otras 2 opciones. Entonces la cantidad de combinaciones posibles es el producto de la cantidad de variantes. 2 variantes de uno, 2 variantes del otro, 2 por 2, 4. Entonces me puede generar una variante que sea L grande a grande, L grande a chica, L chica a grande y L chica a chica. ¿Sí? Son 4 variantes. Y cada una de estas se puede combinar en un evento de fertilización con alguna de las otras, con la misma variante o alguna de las otras. Entonces vamos a volver a usar la misma grilla, que si la grilla se llama cuadro de Pulet. Vamos ahora, tenemos en vez de 2, vamos a tener 4 variantes, y vamos a poner de cada lado, y vamos a ver las combinaciones. Entonces, de este lado, las 4 variantes, de este otro lado, las mismas 4 variantes, combinamos en este cuadro, vamos a tener el grande, 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 grande. ¿Este qué es? ¿Y qué es? ¿Homocigota o heterocigota? Homocigota. Es doble homocigota dominante, o sea, doble dominante. Acá vamos a combinar, tenemos el grande a grande que la chica, y ahora tenemos una combinación, porque es homocigota para una, pero heterocigota para la otra. Seguimos haciendo las combinaciones de vuelta. Acá tenemos una que es heterocigota para uno, pero homocigota para el otro. Fíjense que voy llenando la parte que es simétrica, uno por uno, porque ya son 16 combinaciones. O sea, a medida que voy completando el cuadro, lo que voy viendo es lo siguiente. La gran mayoría van a ser heterocigotas para uno u otro. Y solamente tengo 2 de los 16, solamente 2 son doble homocigotas. El doble homocigota dominante y el doble homocigota recesivo. Pero también voy a tener estos. ¿Sí? Este no, también es doble homocigota. El chica y la chica, grande, grande. Este también. O sea, que acá, en el centro, tengo los homocigotas dobles, y en el otro tengo otras variantes que tienen 1 o 2 heterocigotas. Ok, bueno, ahora llegan los fenotipos. ¿Este cómo va a ser? Amarillo liso. ¿Estos dos cómo van a ser? Amarillo liso. ¿Estos cómo van a ser? Este va a ser... A ver. ¿Cómo va a ser la textura? Lisa. ¿Y el color? Bien. El amarillo liso. Este va a ser este. L grande, ¿qué me da? Liso y verde. Esto de las puntas, doble heterocigota. ¿Qué me va a dar? Amarillo liso. Después estos de acá, también doble heterocigota. Amarillo liso. Este y este, verde liso. Este de acá, estos de acá, este de acá. Bien. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Amarillo liso. 1, 2, 3. Amarillo rugoso. 1, 2, 3. Verde liso. 1. Verde rugoso. Porque acá, este modelo explica perfectamente las proporciones que estaba viendo Mendel. Vamos a hacer un recreo para el paciente y después vamos a ver por qué pasa esto. O sea, a la luz de nuestros conocimientos actuales, por qué esto funciona de esta manera. Entonces, hablamos de las funciones de Mendel, de las arvejas, los rasgos, y lo hicimos a la luz de lo que se
sabía en la época de Mendel. Ahora, nosotros sabemos ahora, un siglo y medio después, un poco más que lo que sabía Mendel. Entonces podemos tratar de entender por qué, cuál es la lógica molecular, los mecanismos causales que generan estos patrones que Mendel describe. Las leyes de Mendel, así como muchas leyes de la física, lo que describen es una descripción matemática de patrones, pero no están dando una explicación causal mecanística de por qué sucede esto. Esa explicación tardó un siglo más en terminar de encaminarse. Entonces, estas variantes alélicas de los factores, lo que se llama factores, o sea, él habló de factores, lo que después se pasó a llamar genes. Estas variantes de los factores, es lo que llamamos alelos, resultan de que existen, para cada gen puede haber en un conjunto de individuos, una población, puede haber distintas variantes, distintas versiones del mismo gen. Estas distintas versiones pueden variar a nivel de la secuencia, o sea, a nivel de las bases que lo componen, puede haber diferencias de una única base, pueden ser diferencias donde falta una base o hay una base de más, o pueden ser donde hay un pedazo más de ADN que sobra o que falta. ¿Sí? Acuérdense que el ADN está organizado en eucariotas con proteínas, es lo que llamamos la cromatina, y que eso durante la mitosis y la meiosis se condensa en estos cuerpos que llamamos cromosomas. Y que en organismos que tienen más de un juego de moléculas de ADN, o sea, tienen más de una variante para cada gen, tenemos cromosomas que codifican para los mismos genes. ¿Sí? Lo que llamamos cromosomas homólogos. Entonces, esto acuérdense porque ahora vamos a volver a conceptos de mitosis y de meiosis. En esos cromosomas homólogos hay lugares de ese cromosoma donde van a estar esos fragmentos de ADN que codifican para esos rasgos. ¿Sí? Entonces, en los cromosomas, a lo largo del ADN que configura el genoma de las plantas de arvejas, hay un lugar donde hay un gen que presenta variantes que hace que una variante resulte en flores púrpuras y otra variante resulte en flores blancas. ¿Sí? Ese gen es el mismo gen. ¿Sí? Y está, por lo tanto, en el mismo lugar del cromosoma. Este gen, ¿qué codifica? El color. Bien, en función de lo que ustedes ya saben, ¿cómo hace el ADN para codificar un color? ¿Y cómo genera un pigmento? Genera una proteína. ¿Y qué hace esa proteína para generar color? Puede ser que el pigmento sea directamente una proteína, puede ser que el pigmento sea otro tipo de compuesto y que entonces lo fabrica una serie de reacciones químicas catalizadas por enzimas. ¿Sí? Bien, entonces yo les pregunto, ¿qué codifica este gen? ¿Qué es lo que me pueden decir casi con seguridad? Que codifica una proteína. Ahora, ¿cómo sabemos que esta proteína, o sea, qué hace esta proteína? No lo sabemos en este momento. Lo único que sabemos es que variantes de esa proteína, el hecho de que haya variantes distintas va a generar un resultado distinto en el color. ¿Sí? Nosotros, en general, tendemos a pensar a partir de lo que decía Mendel, que hay genes, y Mendel los que lo siguieron, que hay genes que determinan ciertos rasgos. Y entonces, rápidamente pasamos a decir, bueno, es el gen del color de las flores, el gen del color del pelo, el gen del color de ojos, el gen para ser más musculoso, el gen para tener huesos más fuertes. Bueno,
Lo cierto es que si uno lo piensa, los genes lo que codifican son proteínas. Entonces, en realidad los genes no codifican ni el color, ni la forma, ni la estructura, ni nada. Codifican proteínas. Lo que va a dar al color, o a la estructura, o a las distintas variaciones, es cómo los productos de ese gen van a interactuar con otros productos de otros genes en el largo del desarrollo para generar un pigmento, un color. No solo el pigmento, se tiene que sintetizar el pigmento y se tiene que localizar en las células que tiene que ir, las células de la flor. Porque hay un montón de cosas que tienen que pasar. Y que haya variantes, que uno me dé flores blancas y otro me dé flores violetas, lo único que me dice es que esas variantes hacen que algo pase, que cambie una parte del proceso y que termine en un estado de pigmento. Obviamente hay distintas maneras que las cosas pueden cambiar. Puede cambiar que no anda la enzima que genera el pigmento, entonces como no anda la enzima, no hay pigmento, por ejemplo la flor que la violeta, por ejemplo violeta, ahora es blanca. Puede cambiar que no anda la enzima o la proteína que señaliza que acá tiene que estar ese pigmento, que el pigmento se hace pero no va a ningún lado porque no sabe el cementerio. Hay muchas cosas que pueden pasar. Yo no sé qué es lo que pasa. Lo único que sé es que observo variantes de medicina. Pero es muy importante, les va a ayudar muchísimo como biólogos para entender cómo funcionan los organismos, cómo funciona la evolución realmente, que este concepto de genes para un rasgo es incorrecto. Lo heredamos de un momento en que no entendíamos la herencia, digamos, el ADN, digamos, no sabíamos el biológico molecular, y por lo tanto veíamos las cosas como la veía Mendel, que había factores que determinaban variantes y daban ciertos rasgos. Hoy por hoy sabemos que los genes codifican para proteínas y por lo tanto tenemos que tratar de entender que siempre que hablamos del gen del color de ojos, el gen de un rasgo en particular, estamos simplemente en una abreviatura para un gen cuyo producto participa en el proceso que genera este rasgo y que alteraciones en ese gen generan cambios en el fenotipo final asociado a ese rasgo. Y es importante porque es muy difícil encontrar genes que se asocian solamente con el rasgo. Porque en general, como los genes son herramientas que funcionan en un montón de procesos, cuando ese gen se altera, se alteran un montón de procesos. Entonces, ¿por qué siempre que hablamos de genética y lo van a leer en los libros, siempre aparecen los mismos ejemplos? Siempre aparece una cerveza de Mendel, aparece a veces el color de ojos, o un par de rasgos extraños como se enrula o no la lengua. Van a ver que si empiezan a leer, se hacen el trabajo de estudiar, etc., y buscar distintos ejemplos, de manera que aparecen como siempre los mismos ejemplos. Y son ejemplos que dicen, bueno, pero esto no es particularmente relevante o importante para la ciencia, la medicina y la biología. Si uno roza la lengua, ¿no? Es como que son ejemplos que parecen solo sacados para las clases genéticas. ¿Por qué? Bueno, porque es muy difícil encontrar rasgos que tengan una buena correlación con genes y por qué se comporten como los rasgos que describen. ¿Y eso es por qué? Porque la mayoría de los genes, de verdad, codifican para proteínas y esas proteínas hacen un montón de cosas. Entonces necesitamos encontrar un caso en que justo esa variante de la proteína altere un solo rasgo y no un montón de rasgos. O sea, una proteína que es necesaria para que se produzca la mitosis, si no funciona, probablemente no va a resultar en un montón de variaciones además del color. Pero bueno, eso es importante que lo tengan en la cabeza para entender que a veces es mucho más complicado que lo que nos pinta la genética clásica, la genética de verdad. Y por eso es que a veces uno estudia la genética mineral y sin embargo, pese a que esas cosas son ciertas, o sea, un fenómeno cierto, muchas veces su aplicabilidad es limitada porque los genes no funcionan, no hay un gen ni un rasgo. No hay un gen que codifica las piernas, no hay un gen que codifica la altura del cuerpo y no hay un gen que codifica la forma de la oreja. Entonces, como decimos, si tenemos un gen que, dada su variación, ponerle que es un gen de una enzima que codifica una enzima que participa en la formación del pigmento que da el color violeta,
falla ese gen, muta ese gen, da una proteína que no funciona, falla la formación de ese pigmento y las flores pasan a ser blancas. Nosotros, como no conocemos todo el trasfondo molecular de la formación del color, podemos decir, bueno, tenemos un alelo, una variante para colores violetas y una variante para flores blancas. Bien, y entonces esas versiones distintas se llaman alelos para el gen del color de las flores. Con muchas comillas. Bueno, y cuando llegamos acá hay un punto donde tienen que hacer un poquito de memoria y acordarse de la meiosis. Porque cuando pensamos ahora en este contexto, en la meiosis, el entender la meiosis nos permite entender por qué funcionan los dos principios de Mendel. ¿Por qué? ¿Qué pasaba en la meiosis? ¿Qué es lo primero que pasa en meiosis 1? En meiosis 1 los cromosomas homólogos se aparean. O sea, que estos cromosomas, que tienen 2 cromates cada uno, que es la copia del ADN, se aparean y después, en la fase 1, ¿qué pasa? ¿Quiénes se separan? Los homólogos. O sea que el par homólogo se separa. Cada uno de esos cromosomas contiene una de las copias las 2 copias que tenía el individuo parental. ¿Sí? O sea que ahí, en esa separación, se separa una segregación. O sea que si acá había un alelo y acá había otro alelo, o sea, en el cromosoma estaba un alelo A grande y en su homólogo había un alelo A chica, en esa separación durante la meiosis 1 se segregan esos factores mendelianos. ¿Sí? O sea, los alelos quedan separados y van a parar a células distintas. Y después, en meiosis 2, se separan las cromátidas y entonces te quedan en 2 de las de las 4 productos de la meiosis, en 2 te quedan un alelo, en 2 te queda el otro alelo. ¿Sí? Bien. Ahora, si yo tengo, eso explica entonces la idea de la segregación, ¿no? Lo que veía Mendel, que los factores como que se juntan y se separan, se juntan y se separan. Bueno, están los cromosomas que se juntan y se separan. ¿Por qué? Por una fertilización, los parentales de la madre y el padre se van a juntar, van a regenerar ese par diploide y vamos a tener un alelo para cada cosa. En función de cómo son las relaciones de dominante y alelo, vamos a ver cuál es el resultado fenotípico. Cuando ese individuo, a su vez, forme gametas, va a pasar lo mismo. Va a haber meiosis, se van a segregar sus alelos y van a pasar. Ahora, eso explica la segregación. Y la segunda ley que habla de la segregación independiente. Cuando yo tengo 2 genes distintos, los alelos se ven independientemente. ¿Eso en qué está reflejado? ¿Dónde tienen que estar esos 2 genes para que pueda haber segregación independiente? ¿Los genes dónde están? Los cromosomas. Fantástico. Bien. 2 genes, ¿dónde pueden estar? Yo tengo un gen, un cromosoma. Otro gen. El gen que me genera el producto que termina dándome semillas de color amarillo o verde, que es el alelo, y tengo otro gen que me va a determinar de alguna manera que sean lisas o rugosas. Bien. Vimos que eso se segrega independientemente. Si yo tengo un gen que está en este cromosoma, ¿dónde tiene que estar el otro gen? El gen de la textura en el cromosoma. ¿Dónde tiene que estar el gen que va a determinar el color para que haya segregación independiente? En otro cromosoma. Yo tengo un par de genes, que uno está en un cromosoma y otro en otro cromosoma. Lo que ocurre, acuérdense que en la meiosis, ¿para qué lado va cada uno del par? No afecta qué hacen los otros pares homólogos. Por lo tanto, cada cual va para su lado. Entonces, cuando nosotros tenemos meiosis, lo que estamos haciendo es lograr esa segregación, en el principio, independiente, según el principio. Ahora, entonces, ¿cuándo no hay segregación independiente o cuando no se cumple la segunda ley de Mendel? Cuando los genes están en el mismo cromosoma.
Eso. Entonces, la segregación independiente, tenemos la segregación, es el primer de pares homólogos, el primer principio, el segundo principio es cómo se reparten las 4 cromátidas, que es independiente, da el segundo principio. Esta segregación independiente es lo que permite esta combinatoria. ¿Sí? Y esta combinatoria, si lo piensan, o sea, nosotros decimos la combinatoria son con solo 2 genes y 2 pares, 2 alelos para cada gen. Si yo tengo 3 genes, ¿cuántas combinaciones posibles tengo? 8. Porque tengo 2 variantes. Para cada uno de los 3 tengo 2 variantes. 2 por 2 por 2. Tengo 4 genes, tengo 16. Tengo 5 genes, tengo 32. Tengo 6 genes, tengo 64. Si tengo 8 genes, tengo 256. Y si tengo miles de genes, tengo un número enorme de combinaciones. ¿Sí? Y esto genera entonces una enorme diversidad posible de genes. Y eso es uno de los factores que justamente cuando hablamos de que la transmisión sexual promueve la diversidad genética, es a esto lo que se refiere, a que permite esta recombinación constante de rasgos de variantes que aportan los padres. Entonces, en cada generación, de una generación a otra, se mezclan todos los rasgos. Lo cierto es que eso permite, si hay una combinación en particular que en una circunstancia determinada es más conveniente y mejora la chance de sobrevivir y de reproducirse, esa combinación va a tender a reproducirse más y pasar esas variantes. ¿Sí? Y ese es básicamente el principio de selección natural. O sea que este fenómeno de la meiosis que genera los patrones de herencia que describió Mendel es la base fundamental que permite la generación de variabilidad sobre la cual puede trabajar la selección natural. Si la herencia fuera mezcladora, como proponían antes, todos terminaban siendo homogéneos, no podría seleccionarse nada y no habría evolución. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa con los caracteres codificados en el mismo cromosoma? Y eso lo vamos a ver la clase que viene. Pero básicamente, si 2 caracteres están en el mismo cromosoma, 2 genes están en el mismo cromosoma, ¿hay segregación independiente? ¿Nunca? A no ser que haya justo crossing over, y entonces se intercambian y de repente esos que estaban unidos se separan. En genética, cuando se habla de 2 genes que están en el mismo cromosoma, se dice que están ligados, porque están ligados, o sea, al mismo cromosoma. Esto surgió primero, antes de conocer los cromosomas, se vio que había ciertos caracteres que no se ligaban siguiendo el procedimiento. Y otra cosa es, bueno, o sea que en un mismo cromosoma en principio están ligados, pero si el crossing over puede pasar. ¿Dónde se produce crossing over? O sea, siempre en una meiosis cuando se aparean los pares homólogos hay crossing over. ¿Dónde se produce ese crossing over? Es aleatorio. En general se produce un crossing over, a veces se producen 2. Entonces, si yo tengo 2 genes que están en el mismo cromosoma, no están ligados, o sea que deberían siempre ir juntos, no cumplirían con el principio de la segunda ley de Mendel, ¿verdad? Salvo en aquellas excepciones en que justo hubo un crossing over en el que pasó entre los 2 genes. ¿Sí? Para que haya entrecruzamiento tiene que haber quedado en el mismo gene. O sea, si yo tengo un cromosoma y otro cromosoma, ¿sí? Y tengo un gen acá, otro gen acá, otro acá, otro acá, ¿sí? Esto en principio
Si estos dos tienen uno para cada lado, esta variante se iría con esta variante. Y esta con esta, están ligados. O sea que si yo tuviera el alelo que me determina que las semillas sean lisas, el mismo gen, el mismo cromosoma que está el gen que determina la textura, yo siempre voy a ver que amarillo, el alelo A, se va con este, y que este otro se va con este. No voy a tener heterocigotas. Perdón, no voy a tener dobles heterocigotas. Salvo que justo acá ocurre el recruzamiento y entonces esto se intercambia. Entonces este pasa a ser L chica y este pasa a ser L grande. El precursor de la meta, que me pasó esto, pero eso no. Me va a dar una proporción de las gametas que van a tener una versión que se llama recombinante. En vez de la combinación parental, es una combinación única que no estaba ni en el padre ni en la madre. Porque esto se ve del padre y se ve de la madre. Por lo tanto, si yo tengo un montón de hijos, el organismo tiene un montón de heterogeneidad por combinación, que como se ve tengo una sola, hay una chance de que aparezca una proporción de individuos que muestran lo que se llama el genotipo recombinante. Bien. ¿De qué depende que esa proporción sea más alta o más baja? El fluorescente siempre tiene una frecuencia. ¿Y dónde ocurre? Es al azar. Entonces, asumamos que que en arvejas nos da igual si favorece o no, porque al final eso viene después, cuando uno selecciona cuál me quedo. ¿Qué puede hacer que cambie la frecuencia y que ocurra esto? Anotar otro ejemplo. Estos serían de los pares homólogos. O sea, acá esto es digamos, en interfase, o sea que acá no tengo una copia. Tendría que estar en G1. ¿Sí? Tengo solamente una molécula de cada par homólogo. ¿Qué pasa si yo tengo, vamos de vuelta, este mismo gen, el gen que me determina el color, y otro gen que tiene un tercer rasgo, no importa, que está acá. ¿Cuál va a presentar? ¿En cuál de estos dos casos va a haber mayor frecuencia de individuos recombinantes? Piénsenlo, ¿para qué tiene que pasar para que haya recombinación? Entre esos dos en particular. A ver, en general, ¿qué tiene que pasar para que haya recombinación? Crossing over, bien. Ahora, el crossing over puede pasar en cualquier lado. Si el crossing over pasa acá, ¿no? Acá se produce un entrecruzamiento y cruzan acá. ¿Afecta eso el ligamiento entre estos dos? O sea, ¿qué tiene que pasar con el crossing over para que sí afecte el ligamiento? Entre acá y acá, o sea, tiene que pasar entre acá y acá. ¿Sí? Ahora, yo les digo, el crossing over, ¿dónde ocurre? Es al azar. La misma probabilidad es que pase en cualquier lado. ¿Dónde es más probable que ocurra un crossing over? ¿Entre este y este o entre este y este? Izquierda. O sea que este, como tiene más espacio, como un target más grande. O sea, si yo pienso que el crossing over es como tirar dardos al azar, es más probable que yo le acierte a un blanco gigante y le acierte a un espacio chiquitito. ¿Sí? Entonces, esto genera que si los genes están más lejos entre sí del mismo cromosoma, hay más chance de que se cocinen. Y por lo tanto, mayor frecuencia va a encontrar estos determinantes. Estoy adelantando un poco de clase de uno. Pero lo interesante es que entonces yo puedo usar esto
Fíjense que como yo puedo experimentalmente medir los fenotipos de la progenie y determinar cuáles, una vez que yo ya sé que dos genes están ligados, que no se agregan mendelianamente, sino se agregan sin elección de Mendel, pero sin embargo tengo unas frecuencias recombinantes, yo sé que cuanto mayor es la frecuencia de recombinantes, mayor es la distancia. Entonces yo puedo usar para tener una estimación relativa de la distancia. Sobre todo porque lo puedo comparar con la frecuencia de este. Entonces yo puedo, si yo no sé dónde está este gen, yo puedo utilizar esa información para empezar a decir, bueno, este gen está acá y este está más cerca, y entonces puedo empezar a colocar los genes a lo largo del cromosoma. Antes de que hubiera secuenciación de ADN, de hecho, antes de que estuviera de todo claro si el ADN era el material genético, porque hay las proteínas que están en el cromosoma, ya se podía empezar, haciendo experimentos, a ubicar dónde estaban los genes asociados a ciertos rasgos. Y una vez que se pudo empezar a secuenciar, se puso a empezar a ver, se hizo muchísimo en moscas filosóficas. Claro, porque justamente se podía empezar, como más o menos podía empezar a mapear dónde está el cromosoma, podía empezar a ver, cuando empezás a distinguir, aprendés que los genes es ADN, que codifican para la proteína y que conocen la proteína, puedes empezar a ver, bueno, ¿qué hay en ese gen que codifica esta variante para el color de ojos o para que una mosca tenga 4 alas en vez de 2? Y así fue como se empezó a discernir y a desenmarañar cómo es que realmente los genes determinan, cómo los genes heredados determinan los rasgos. ¿Sí? Este tipo de elementos así de a poco, o sea, empezamos con Mendel y terminamos hasta donde estamos ahora, a través de un camino donde la información fue apareciendo de a poco y una sobre la otra. Entonces, es muy importante que cuando practican genética y piensen en, bueno, dos cosas. Una es, una fuente de frustración importante muchas veces es que los ejemplos de genética mendeliana siempre parecen como medio artificiales, rebuscados, pero no se aplican. Otra cosa que van a aprender más adelante, es que la mayoría de los rasgos no obedecen muy bien al SLM justamente por esta cuestión de que la mayoría de los rasgos tienen una combinación muy complicada de interacciones entre productos genéticos y proteínas hasta el desarrollo, y que la única manera de entender bien las cosas es entendiendo cómo funcionan, cómo vamos desde el ADN y las interacciones entre los productos genes a través del desarrollo a el producto final, que son los fenotipos. Y a partir de ahí, cómo esos fenotipos interactúan a nivel ecológico y cómo esa interacción resulta en la selección diferencial de ciertas variantes genéticas y eso da evolución. Ese ida y venida es necesario tener una visión un poquito integral de cómo funciona todo para después entender cada una de las partes. Porque uno puede estudiar ecología, o puede estudiar biología molecular, o puede estudiar bioquímica, pero la comprensión definitiva de cómo una cosa llega con la otra solo se alcanza a través de ese conocimiento interconectado. Y esas conexiones todavía estamos trabajando y seguiremos trabajando por mucho tiempo en terminar de dilucidarlas. Por ejemplo, digo, se me ocurre sencillamente que en mi casa para darle distintos colores a las hortensias, le echamos distintas cosas en la tierra para cambiar las actividades y los colores. No sé si eso tiene que ver también con eso. Tiene que ver, ¿por qué? Porque el pigmento, si mal no recuerdo, el pigmento el violeta, asociado con colores violetas, azules, es un pigmento que varía su coloración con el pH, con la acidez del medio. A veces cambiar el medio te cambia el color del pigmento, es más ácido. También tiene que ver con que uno puede proporcionar ciertos elementos o no que favorecen la formación del pigmento. O sea, las plantas y los animales tienen estrategias que, en función de cierta disponibilidad de nutrientes de un tipo o de otro, van a optar por hacer ciertas cosas y no otras. O sea, eso puede ser.
una opción, o puede ser simplemente que no te queda otra. Si vos le quitas a la planta los elementos que necesita, por ejemplo, para hacer carotenoides, que son los elementos amarillos, no va a poder hacerlo, por más que tenga todos los genes que necesita. Entonces, siempre el fenotipo, que es lo que uno observa, es el resultado de una interacción entre genotipo y ambiente. Lo que van a ver como G por E, G por genotipo y E por el environment. Esas interacciones G por E determinan el fenotipo final. Y muchas veces, desde el punto de vista de la gente que trabaja con genética clásica, eso es un problema. ¿Sí? Porque ellos quieren intentar saber fenotipos que es un fenotipo. Entonces, a mí no Mendel, si las arvejas de Mendel hubiesen sido muy sensibles a condiciones ambientales en su coloración, ese ramo no hubiese servido a Mendel para descubrir, elucidar sus principios. Si las arvejas, las variantes que manejaba, respondían plásticamente a las condiciones de cría, al pequeño detalle que tenía un poquito más de luz o menos de luz, y en la altura hubiese respondido a eso, y no a una cuestión de bajas o altas. Entonces, Mendel tuvo una... No es suerte, él eligió los modelos, no de las ramas, después eligió un montón de ramas para la planta de abejas. Mendel específicamente buscó aquellos rasgos que presentaban una variación que le permitía trabajar experimentalmente y postular. Después hay un montón de cosas que no respondían a ese principio. Y eso no lo detuvo. Y más adelante empezaron a estudiar cómo podía hacer, qué cosas que cambiaban como más continuamente y cuál siguieron los principios de Mendel. Por ejemplo, hay una cosa que se llama genética cuantitativa que lo que dice es, bueno, por ejemplo, la altura. ¿Cómo puede ser que la altura, yo creo que hay un rango de altura enorme donde la gente varía a lo largo de un continuo, las alturas no hay precisos, medianos y altos? Entonces, ¿cómo puede ser que eso esté codificado por los genes de modo mendeliano así discretos si viene una variación continua? Bueno, un modelo dice, bueno, capaz que hay un montón de genes distintos, cada uno con variantes discretas, que contribuyen un poquito a la altura. Hay variantes que contribuyen a ser más altos, y variantes que contribuyen a no ser tan altos. Entonces, en función de cuánto te tocaron de las variantes para ser altos, en distintos genes, cuánto te toca de las de bajo, queda definida la altura. Entonces, como cada uno se segrega independientemente y se mezcla, y hay diversidad, eso genera que, digamos, haya una variación en las alturas y en la parte de estas curvas normales, donde tenés un montón de gente que está en el medio, así como, y tenés grupos en los extremos que son más distintos. Realmente asociados con que las variantes que son dominantes son las que van a ser más frecuentes, van a tener variantes que no son dominantes recesivas en los extremos. Entonces vos podés utilizar modelos matemáticos y una serie de supuestos como múltiples genes para generar variación continua a partir de un modelo fundamental discreto como el modelo mendeliano. Y después hay un montón de otras complicaciones, ¿no? Pero el modelo mendeliano lo que nos ayuda es atar, además, ayudó en su momento a atar lo que se veía a nivel de fenomenología, de citología, cuando veían la mitosis y veían la meiosis y qué estaba pasando. De repente hay un día, y cuando va a la y dijo, ¿sí? Los factores que decía Mendel están metidos acá dentro de estos cuerpitos, de estos palitos que están haciendo este baile extraño, pero muy estereotipados, son los genes. Entonces eso explicaría por qué se ven las cosas que Mendel describió. ¿Sí? Y después, bueno, también eso explica el tema de cuando empieza a mirar cómo es el ADN, cómo se separa, cómo se segrega, también empieza a entender cómo funcionan las cosas. Entonces uno va atando un montón de cabos sueltos y armando una imagen cada vez más general que te permite integrar todas estas cosas. Y un poco el objetivo de la materia no es que aprendan mucho de nada en particular, sino que vean esta integración y esta necesidad de entender a todo nivel distintos aspectos de la biología, de los fenómenos biológicos, para poder conectar las cosas que están conectadas. Entonces, con eso terminó hoy.
preguntas de genética, seguro va a tener un montón. Una cosa es verlo así, otra cosa es sentarse a hacer ejercicios. Hay en PEDCO, creo que no me acuerdo si está ya habilitado o no, pero hay algunos problemas de genética para ir practicando. Es básicamente aplicar esto. No vamos a ir muy lejos en las cuestiones genéticas, no vamos a hacer mapear genes y estas cosas, pero en la materia necesariamente tiene que ir con eso. Pero sí es importante que hagan los problemas básicos para que digamos, terminen de cuajar esto que vimos hoy en cómo funciona y cómo es la dinámica. ¿Alguna pregunta más? Bueno.